Ya. Siguiendo con nuestra clase de hoy, bueno, siguiendo con la clase del martes, realmente no la de hoy, siguiendo clase del martes, hoy vamos a, como yo les mencionaba en la última intervención, vamos a ver regulación de los procesos metabólicos que hemos visto hasta el momento. Es decir, acuérdense que vimos degradación y síntesis de glicógeno, glicólisis, transformación de glucosa en piruvato, y gluconeogénesis, transformación del piruvato a glucosa, independiente cuáles sean los precursores, que puede ser alanina o lactato, ¿ya? Entonces, esas 4 rutas o esas 4 procesos de transformación, ahora vamos a ver cómo se pueden regular y cuáles son los tipos de regulación, ¿ya? Entonces vamos a comenzar por metabolismo del glicógeno. Y aquí vamos, y cuando veamos los mecanismos de regulación, vamos a volver a todas las reacciones que ya vimos. Por lo tanto, esta clase, si bien es cierto, regulación no entra en la prueba, obviamente nos sirve también para volver a repasar todas las reacciones que yo les marqué como reacciones importantes de todas las rutas metabólicas que hemos visto hasta el momento, esas reacciones importantes mediadas por enzimas que van a ser reguladas, ¿ya? Entonces, comenzando con el metabolismo del glicógeno, habíamos dicho que nuestra molécula de glicógeno, ¿ya?, representada por N moléculas o N monómeros de glucosa, puede sufrir un proceso de hidrólisis, ¿ya?, con gasto de fosfato, ¿ya?, mediada por esta enzima, la glicógeno fosforilasa, ¿ya? Y que este glicógeno va a ir siendo degradado desde el extremo no reductor. Vamos a hacer nuestro ejemplo con una sola molécula, y formaba, por lo tanto, como sustrato glucosa un fosfato, ¿ya? Por otro lado, dijimos también, aquí yo me voy a saltar, no voy a considerar el intermediario de la UDP-glucosa, sino que voy a hacerlo directo, ¿ya? Por el contrario, también dijimos que glucosa un fosfato que tiene que transformarse a UDP-glucosa, y glicógeno y una estructura de glicógeno, para que a través de la actividad de la glicógeno sintasa, lleva a cabo un proceso de síntesis de glicógeno. Si bien es cierto, aquí el fosfato es el sustrato para la formación de glucosa un fosfato por actividad de la glicógeno fosforilasa, en esta reacción no se olviden que esta glucosa un fosfato se transforma en UDP-glucosa, con gasto de UTP se libera pirofosfato, y la UDP-glucosa se utiliza como sustrato por la glicogeno-sintasa, al igual que el glicógeno, para liberar UDP. ¿Ok? Esa es la reacción, ¿no? Entonces, desde un punto de vista metabólico y a nivel hepático, ¿ya?, a nivel hepático, donde en este caso el hígado es el principal órgano que permite regular la concentración plasmática de glucosa, ¿ya? No así el músculo esquelético, que también es capaz de almacenar glicógeno, ¿ya?, pero ese glicógeno que es almacenado en el músculo esquelético es solo para la obtención de energía. Es decir, una vez que el músculo esquelético degrada el glicógeno a glucosa o fosfato, esta glucosa o fosfato sí o sí sigue la ruta glicolítica. Es decir, se transforma en glucosa 6-fosfato por la mutasa, y la glucosa 6-fosfato prosigue la ruta glicolítica hasta la transformación de piruvato, y si el músculo esquelético está haciendo trabajo físico de larga duración, entonces ese piruvato termina transformándose en lactato y hay fermentación láctea, ¿ya? Por el contrario,
a nivel hepático como principal órgano regulador de la concentración plasmática de glucosa cuando los niveles plasmáticos de glucosa disminuyen, es decir, cuando hay una disminución de la concentración plasmática de glucosa, ¿ya?, se genera una condición de hipoglicemia. Hipoglicemia. Y esta condición de hipoglicemia es la que va a determinar que la enzima glicógeno fosforilasa se active, degrade el glicógeno y esta glucosa en fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato a través de la glucosa 6-fosfatasa se libera el fosfato. Acuérdense que esta reacción ocurre en el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Es decir, la glucosa 6-fosfato tiene que entrar al retículo endoplasmático liso y por actividad de la glucosa 6-fosfatasa la hidroliza en glucosa y en fosfato. Después son transportados nuevamente al citosol, la glucosa y el fosfato, a través de transportadores del tipo T2, T3, y la glucosa desde el citosol es exportada. Entonces, esta glucosa que se genera, ¿ya?, que se genera por actividad de la glicógeno fosforilasa a través de la degradación del glicógeno, es exportada, ¿ya? Entonces, esa es la función que cumple el hígado bajo una condición de hipoglicemia cuando los niveles plasmáticos de glucosa disminuyen. Si esto ocurre, se tiene que favorecer la degradación del glicógeno para que éste pueda exportar la glucosa hacia la sangre y volver a restablecer los niveles plasmáticos, ¿ya?, y no generar un shock hipoglicémico, no generar una condición de hipoglicemia que puede generar posteriormente un shock, ¿ya? Si eso ocurre, ¿ya?, bajo esta misma condición metabólica de hipoglicemia, la actividad de la glicógeno sintasa tiene que estar inhibida. Es decir, no puede, bajo una misma condición metabólica, activarse ambas rutas, porque si no, serían dos rutas realmente sin ningún sentido metabólico, ¿ya? Entonces, a ver, esto lo puse en rojo, voy a poner esta condición en azul para que haya correspondencia de colores. Cuando hay una disminución de la concentración plasmática de glucosa, ¿ya?, entonces estamos en una condición de hipoglicemia. Y si estamos en una condición de hipoglicemia, esta enzima se encuentra activa y por lo tanto se degrada el glicógeno y se exporta la glucosa al tejido extrahepático, ¿ya? O bueno, en este caso se exporta la glucosa, ¿para qué? Para aumentar la concentración de glucosa plasmática, ¿ya? Es una forma de compensación que tiene el hígado cuando estamos en una condición de ayuno, ¿ya? Que disminuye la concentración plasmática de glucosa puede ser debido a un ayuno prolongado o ayuno entre comidas, por ejemplo, y por actividad física de larga duración. Es decir, cuando estamos haciendo actividad física de larga duración, o sea, andando en bicicleta, corriendo, haciendo una maratón, etc., bueno, uno no está constantemente durante el proceso de actividad física de larga duración comiendo de manera abundante, por lo tanto, siempre va a haber una disminución de la concentración plasmática de glucosa y por ende se va a generar una condición de hipoglicemia, ¿ya? Una condición metabólica de hipoglicemia. Entonces esas son las dos formas de generar una condición de hipoglicemia, digamos, en condiciones normales, no patológicas, es decir, que no hay una enfermedad de por medio, ¿ya? Entonces, cuando estamos en una condición de hipoglicemia, se tendría que activar, por lo tanto, la degradación del glicógeno y por lo tanto se activa la glicógeno fosforilasa, pero en esa misma condición metabólica, la glicógeno sintasa tiene que estar inhibida, ¿ya? Tiene que estar inhibida. Por el contrario, y aquí estoy usando correspondencia de colores para que ustedes después lo vean en la presentación, ¿ya? Por el contrario, cuando hay un aumento de la concentración plasmática de glucosa,
Es decir, después de una ingesta importante de carbohidratos y en ausencia de trabajo físico, es decir, estamos en reposo y estamos incorporando en nuestro organismo altas concentraciones de carbohidratos. Generamos, por lo tanto, un aumento de la concentración plasmática de glucosa y eso va a generar una condición de hiperglicemia. ¿Ya? Y en esta condición de hiperglicemia, cuando hay un exceso de carbohidratos en la sangre, son captados por el hepatocito, también por el músculo esquelético, y se debe favorecer, o se favorece en este caso, la síntesis de glicógeno. ¿Qué significa eso? Que entonces, en una condición de hiperglicemia, la glicógeno sintasa se va a encontrar activa, correspondencia de colores, ¿ya? En una condición de hiperglicemia, pero la glicógeno fosforilasa se va a encontrar inactiva. ¿Ya? Entonces, tenemos que determinar cómo, ¿ya? Esta condición metabólica de hipoglicemia o de hiperglicemia van a permitir un mecanismo de regulación simultáneo en los procesos de degradación y síntesis de glicógeno. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo en la clase de regulación enzimática le pasé un mecanismo de regulación de manera muy general? Cuando las enzimas pueden sufrir un proceso de fosforilación, lo que se llama de regulación covalente, ¿ya? Y ese mecanismo de regulación covalente dijimos que la enzima se puede fosforilar con gasto de ATP, ¿ya? Y en ese proceso de fosforilación mediado enzimáticamente por una quinasa, puede significar la activación o la inactivación de una enzima, ¿ya? Y ese es el mecanismo que se lleva a cabo en la regulación de la glicógeno fosforilasa y de la glicógeno sintasa, ¿ya? Entonces, teniendo este esquema general, ¿ya? Claramente podemos observar que en una condición de hipoglicemia se activa la glicógeno fosforilasa y se inactiva la glicógeno sintasa. Por el contrario, en una condición de hiperglicemia se activa la glicógeno sintasa y se inactiva la glicógeno fosforilasa, ¿ya? Entonces podemos decir acá, en rojo, que el exceso de glucosa, este aumento de glucosa que proviene de la dieta, ¿ya? Se transforma, entra al hepatocito y se transforma en glucosa 6-fosfato por la actividad de la glucoquinasa con gasto de ATP. Y esta glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato, ¿ya? En una reacción reversible por la mutasa, y esa glucosa 1-fosfato se uridinila a UDP-glucosa y se sintetiza glicógeno por actividad de la glicógeno sintasa, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen dos condiciones, ¿ya? Aquí tienen dos condiciones que van a definir los mecanismos regulatorios del metabolismo de glicógeno, ¿ok? Entonces, veamos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo ocurre el mecanismo de regulación? Primero se los voy a mostrar directamente y después vamos a ver cómo la condición de hipoglicemia o cómo la condición de hiperglicemia va a determinar los mecanismos de regulación a nivel molecular de estas dos enzimas, ¿ya? Entonces, lo voy a anotar aquí como una pequeña ayuda a memoria, ¿ya? Dijimos hipoglicemia. En hipoglicemia se activa la glicógeno fosforilasa y se encuentra inactiva
la glicógeno sintasa. Glicógeno sintasa. Por el contrario, en una condición de hiperglicemia, se encuentra inactiva la glicógeno fosforilasa y se encuentra activa la glicógeno sintasa. Es solamente para que nos acordemos cómo vamos a... Es una pequeña guía de memoria para que nos recordemos cómo vamos a regular esta enzima, o cómo están reguladas, perdón, esta enzima. Y ahora las vamos a regular. ¿Ya? Estas enzimas son reguladas por el mecanismo que se define como regulación covalente. ¿Ya? Y el mecanismo de regulación covalente, como dijimos en una de las clases pasadas, ¿ya? Dice lo siguiente, que cuando yo tengo una enzima, ¿ya? Y que esta enzima en su sitio activo puede tener una serina, una treonina o una tiroxina, es decir, un grupo alcohol, ¿ya? Este grupo alcohol puede ser fosforilado, va a ser fosforilado con gasto de ATP para formar una enzima o transformar esta enzima en una especie fosforilada. Lo voy a escribir de esta manera, más ADP. ¿Ya? Esta reacción enzimática, esta es la enzima, digámoslo, mi enzima regulable. ¿Ya? ¿Cuál sería esta enzima regulable? La glicógeno fosforilasa y la glicógeno sintasa. Pero los procesos de fosforilación, dijimos que es mediada por otra enzima que son quinasas. ¿Ya? Entonces, si esta enzima regulable en su forma hidroxilada está activa, entonces cuando se fosforila, habíamos dicho en la clase anterior que se inactiva. O si la enzima hidroxilada está en su fase inactiva, entonces cuando se fosforila está o se transforma en activa. También sabemos que las enzimas no deberían cambiar, ¿ya?, durante el transcurso de la reacción. Por lo tanto, si esta es la condición basal de mi enzima y yo la fosforilo y la inactivo, después esa enzima tiene que restablecer su condición basal. Entonces, ¿cómo se restablece la condición basal? Voy a dibujarlo mejor de esta manera para que no haya ninguna confusión. Este es mediado por una quinasa, por aquí lo voy a escribir solamente de otra manera porque no son reacciones reversibles. ¿Ya? Ahí. Entonces, la reversión de mi reacción o de mi mecanismo de regulación es a través de un proceso de desfosforilación. Entonces aquí entra una molécula de agua, se elimina el fosfato, se hidroliza el fosfato. Esto es una reacción mediada por una fosfatasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la fosfatasa? Desfosforila a mi enzima regulable que fue fosforilada. Y estando fosforilada, si está inactiva, la vuelvo a mi forma activa. Si mi enzima fosforilada, si mi enzima regulable está fosforilada y está activa, entonces cuando la desfosforilo se inactiva. Y ese es el mecanismo que ocurre para la glicógeno fosforilasa y la glicógeno sintasa. Entonces, la pregunta es, ¿quién regula a esta quinasa y quién regula a esta fosfatasa? ¿Ya? Y de ahí viene, o más bien dicho, la actividad de esta quinasa y la actividad de esta fosfatasa está regulada por la condición metabólica. ¿Ya? ¿Y cuál es la condición metabólica? Aquí aparece hipoglicemia e hiperglicemia.
¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones que definen, o cuáles son los mecanismos de regulación que están definidos en una condición de hipoglicemia, que van a permitir un mecanismo regulatorio de esta manera, ¿ya? Y cuáles son los mecanismos de regulación asociados a una condición de hiperglicemia que van a determinar la regulación de estas dos enzimas y, por lo tanto, de activar o inactivar amienzimas, por ejemplo, del metabolismo del glicógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué dice mi regulación? O sea, ¿qué dice, por ejemplo, mi condición de hipoglicemia? ¿Ya? ¿Qué pasa en hipoglicemia? En hipoglicemia, ya sabemos que es una disminución de la concentración plasmática de glucosa, ¿ya? La señal extracelular es que el páncreas secreta glucagón. Glucagón es una proteína, ¿ya?, que actúa como, bueno, es una proteína, es una hormona, y este glucagón corresponde a la señal extracelular, ¿ya?, señal extracelular de una condición de hipoglicemia. Es decir, cuando estamos nosotros en una condición de hipoglicemia, la señal del sistema nervioso central va a determinar que en el páncreas se secrete glucagón, ¿ya? Glucagón como hormona va a actuar directamente sobre el hepatocito a través de un receptor de membrana, también sobre músculo esquelético, hepatocito, tejido adiposo, particularmente hepatocito, tejido adiposo y músculo esquelético, ¿no? Obviamente nosotros nos vamos a centrar en el hepatocito, ¿ya?, como principal órgano regulador de la concentración de glucosa plasmática, ¿ya? Entonces, el glucagón actúa sobre el hepatocito a nivel de receptor. Entonces, si yo tengo mi hormona, que este es mi glucagón, reconoce un receptor de membrana a nivel de la membrana plasmática del hepatocito, esta es mi membrana plasmática, y la interacción de glucagón sobre el receptor de glucagón, ¿ya?, permite la activación de una proteína. Esta proteína es la famosa proteína G, y la proteína G, sin entrar en tanto detalle, está constituida por varias subunidades, ¿ya?, donde la más importante es la subunidad alfa, después viene la beta y también tiene una gamma, ¿ya? Esta es la famosa proteína G, ¿ya? Entonces, cuando el glucagón, como hormona, reconoce el receptor de glucagón en la membrana plasmática, se favorece la activación, ¿ya?, la activación de la proteína G. ¿Cómo se activa la proteína G? La proteína G se activa de tal manera que se libera la subunidad alfa, ¿ya? Hay una liberación de la subunidad alfa, y esa subunidad alfa, cuando se libera de la proteína G, se asocia a GTP. Entonces, aquí estaba, por decirlo, inactiva, y que cuando la subunidad alfa se libera de la proteína G, producto de la unión de glucagón de la hormona al receptor de membrana, esta subunidad alfa, cuando se libera de la proteína G, se une a GTP, transformándose en una subunidad alfa activa, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con la subunidad alfa activa? La subunidad alfa activa, ¿ya?, tiene actividad GTP-ácica. ¿Qué significa eso? Que la subunidad alfa hidroliza el GTP para obtener la energía en GDP y el fosfato, ¿ya? Entonces,
En este proceso, o con este mecanismo de activación de la subunidad alfa, entonces vamos a hacer parecido a lo que está en el libro, tengo una subunidad alfa activada, ¿ya? Esta subunidad alfa activa, que lo que hace, a nivel de la membrana plasmática, existe otra enzima, ¿ya?, que se llama adenilato ciclasa, y que cuando la subunidad alfa activa, yo generalmente, para que nos entendamos en la nomenclatura, ¿ya?, esta subunidad alfa activa, cuando interacciona con la adenilato ciclasa, favorece un proceso de activación de esta enzima. Entonces aquí yo le coloco un signo más, que cuando, esa es la anotación que aparece en algunos libros también y yo la utilizo, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo con esta nomenclatura? Que esta subunidad alfa está activando a la adenilato ciclasa. Entonces ahora yo tengo una adenilato ciclasa activa. Esta es una enzima que se encuentra en la membrana plasmática, en la cara interna de la membrana plasmática del hepatocito, ¿ya? ¿Y cuál es la función de la adenilato ciclasa? Favorecer la hidrólisis de ATP. Entonces ella hidroliza ATP, pero lo hidroliza elimina el pirofosfato y forma un producto que es el AMP, pero cíclico. Por eso se llama adenilato ciclasa. Forma AMP cíclico, que en la literatura lo anotan como AMPC. Este AMP cíclico es un segundo mensajero, ¿ya? Entonces, a través de este mecanismo de regulación, mediado por el primer mensajero en este caso, que es nuestra hormona, glucagón, que exteriormente o extracelularmente interacciona con un receptor de la membrana plasmática del hepatocito, favoreciendo la activación de la subunidad alfa de la proteína G, la cual activa a la adenilato ciclasa y permite, por lo tanto, la transformación de ATP en AMP cíclico. Eso significa, por lo tanto, que aquí yo tengo un mecanismo de amplificación de esta señal, aumentando, ¿ya?, ese es el efecto, aumentando la concentración intracelular de AMP cíclico. Ese es el efecto, ¿ya? Ese es el efecto neto. Este segundo mensajero, que es extremadamente importante porque es una señal intracelular de una condición de hipoglicemia, ¿qué es lo que hace el AMP cíclico? El AMP cíclico favorece procesos de activación, ¿ya?, de proteínas quinasas A. Entonces, el efecto último de la unión de glucagón al receptor de membrana es la activación de proteínas quinasa A dependientes de AMP cíclico. Algunos libros anotan PKA, proteína quinasa A, es su sigla en inglés, dependientes de AMP cíclico, ¿ya? Yo generalmente no anoto no lo anoto de esa manera, ¿ya? Basta y sobra que ustedes digan que proteína quinasa A está siendo activada por este aumento en la concentración intracelular de AMP cíclico. Entonces ahí yo tengo el efecto, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace la proteína quinasa A? Citosólica. Quinasa, fosforila. ¿Qué es fosforila? Fosforila muchas enzimas. Esa es una de las quinasas que va a fosforilar a la glicógeno fosforilasa, que va a fosforilar a la glicógeno sintasa, etc. Entonces vamos a ver que en esta condición metabólica, hipoglicemia, acuérdense, tenemos que tener activa a la glicógeno fosforilasa e inactiva a la glicógeno sintasa. Entonces, si en esta condición de hipoglicemia yo tengo un mecanismo de regulación que va a determinar que haya una activación de una quinasa, es decir, van a haber procesos de fosforilación, ahora yo ya puedo empezar a deducir que esta quinasa me va a fosforilar a la glicógeno fosforilasa, ¿ya?,
pero vamos a ver que el mecanismo es un poquitito más complejo, ¿ya? Y va a fosforilar a la glicógeno sintasa. Y, por lo tanto, se va a inhibir la glicógeno sintasa y se va a activar la glicógeno fosforilasa. Ok, entonces, no olvidemos que bajo una condición de hipoglicemia, entonces, ¿qué es lo que tenemos bajo este mecanismo de regulación? Un aumento en la concentración de AMP cíclico intracelular, el cual favorece una activación de la proteína quinasa A. Entonces yo tengo una proteína quinasa A activa. Y vamos a ver qué es lo que hace esta famosa proteína quinasa A, ¿ya? Ahí tenemos otra ayuda a memoria, que es como el resumen de, ¿no?, de este mecanismo de regulación. Ok. Entonces, veamos. Ya tenemos el efecto que genera una condición de hipoglicemia a nivel hepático. Es decir, aumento de la concentración de AMP cíclico intracelular y, por lo tanto, una activación de la proteína quinasa A. Entonces, volviendo a nuestro esquema general, en una condición de hipoglicemia, acuérdense que vamos a degradar el glicógeno. Se tiene que degradar el glicógeno para que ese exceso de glucosa, o sea, lo que obtengamos de la degradación de glicógeno, la podamos exportar y así aumentar los niveles plasmáticos de ella, ¿ya? Entonces dijimos que en esa condición tenemos que tener activa la glicógeno fosforilasa y tenemos que tener inactiva a la glicógeno sintasa. Ok, ¿cómo ocurre el mecanismo? Es bien sencillo, ¿ya? Lo voy a anotar por aquí porque necesito más pizarra. Entonces yo tengo mi molécula de glicógeno. Ya veamos, no, vamos a hablar, ¿ya? Ok, no se olviden, por lo tanto, de esto. Nuestro efecto, por lo tanto, fue activar proteína quinasa A. ¿Qué es lo que hace proteína quinasa A? No se olviden que estamos en el citosol del hepatocito, ¿no? Proteína quinasa A, que bajo esta condición metabólica, hipoglicemia, color azul, se encuentra activa, ¿ya?, bajo el mecanismo que acabamos de ver, mediado por glucagón, ¿ya?, favorece la fosforilación. Voy a borrar aquí, voy a escribir como una reacción química. Favorece la fosforilación, ¿ya?, de una enzima que es la glicógeno fosforilasa quinasa, ¿no? No se olviden que esta quinasa fosforila con gasto de ATP, transfiriendo el grupo fosfato del ATP a esta enzima, liberando ADP, ¿ya? Y en esta condición de transferencia de este fosfato, fosforilasa quinasa, la cual esta enzima se debería encontrar, por lo tanto, hidroxilada. Yo lo anoto así generalmente, ¿ya? Entonces, la glicógeno fosforilasa quinasa hidroxilada, cuando es fosforilada por esta proteína quinasa A, que está activa en una condición de hipoglicemia, mediado por AMP cíclico, ¿no?, pongamos aquí O fosfato, ahí está fosforilada, la transforma desde una enzima inactiva a una enzima activa. Entonces, ese es el primer paso que debe ocurrir para la regulación y la metabolización del glicógeno. Primero, la activación por fosforilación de la glicógeno fosforilasa quinasa. Ahora, esta enzima que está ahora activa, ¿qué es lo que hace? Tal cual su nombre lo dice. Fosforila es una quinasa que va a fosforilar ¿a quién? A la glicógeno fosforilasa, es decir, a la que directamente degrada el glicógeno. Entonces, esta enzima activa va a
fosforilar ¿a quién? A la glicógeno fosforilasa, como cualquier quinasa, utiliza ATP en este proceso de fosforilación, por lo tanto, esta enzima está hidroxilada. ¿Ya? Yo lo anoto así para que después ustedes se acuerden. Entonces, cuando hay transferencia del grupo fosfato a la glicógeno fosforilasa, que está hidroxilada en su forma inactiva, se libera ADP y este proceso de fosforilación va a determinar que nuestra enzima, en su forma fosforilada, esté activa. Y claro que tiene que estar activa. ¿Por qué? Porque esta es la enzima que va a degradar directamente el glicógeno. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, no es un mecanismo de activación directa de la glicógeno fosforilasa, sino que proteína quinasa A, que fue previamente activada por AMP cíclico en esta condición de hipoglicemia, primero favorece la activación de otra quinasa, ¿ya? Que es la glicógeno fosforilasa quinasa, y esta quinasa activa va a fosforilar a la enzima que degrada el glicógeno, transformándola en su forma activa. ¿Ya? Y con esto, fíjense que justificamos que el glicógeno se degrada. Pero ¿qué dijimos en una condición de hipoglicemia? Que vamos a degradar el glicógeno, pero la síntesis del glicógeno tiene que estar inactiva. Entonces, ¿cómo inactivamos a la glicógeno sintasa? ¿Ya? La vamos a inactivar acá. La glicógeno sintasa, si ustedes se fijan, tiene que estar inactiva en una condición de hipoglicemia, es decir, en esta condición, lo que va a significar que va a estar inactiva en su forma fosforilada. Por lo tanto, la glicógeno sintasa en su forma hidroxilada va a estar activa. Y esta glicógeno sintasa, cuando sufre un proceso de fosforilación mediado por la transferencia del grupo fosfato desde la ATP, ¿mediado por quién? Por la proteína quinasa A, que se encuentra activa en esta condición metabólica. Entonces, esto como está activa en esta condición metabólica, y lo escribimos en azul, entonces vamos a poner aquí proteína quinasa A activa en nuestra condición metabólica de hipoglicemia. Entonces, nuestra glicógeno sintasa en su forma fosforilada se va a encontrar inactiva. Si ustedes se fijan, ahí tenemos un efecto directo de activación de la glicógeno fosforilasa e inactivación de la glicógeno sintasa. El problema está, ¿ya? Que, ¿se acuerdan que yo les dije en el primer esquema? Que si bien es cierto, podemos fosforilar una enzima y esta se puede transformar en activa o inactiva, y ahí tienen el ejemplo. Ese proceso tiene que ser reversible, es decir, tendremos que desfosforilarla para volver las enzimas a su condición basal. Entonces, si bien es cierto, la proteína quinasa A va a activar a la glicógeno fosforilasa, quinasa, a través de este proceso de fosforilación, la reacción inversa, que yo generalmente la anoto como línea punteada, también aparece así a veces en la literatura. Es decir, la reacción inversa, voy a borrar esto aquí para que no nos confundamos, lo voy a cambiar de lado, ATP, lo voy a poner por dentro, ADP. ¿Ya? Es decir, la reacción de desfosforilación de la glicógeno fosforilasa quinasa, que me transformaría mi enzima activa en inactiva, es producto de la hidrólisis del grupo fosfato. ¿Ya? Esa reacción, también lo voy a dejar punteada, debería estar inhibida. ¿Por qué? Porque queremos que la enzima, el glicógeno fosforilasa quinasa fosforilada, se encuentre activa para que me pueda activar a la glicógeno fosforilasa y degradar el glicógeno en esta condición de hipoglicemia. Por lo tanto, la reacción inversa, ahora de desfosforilación, tiene que estar inactiva.
¿Quién cataliza esa reacción? Ah, dijimos una fosfatasa. Esa fosfatasa es la que se conoce como PP1. Es un nombre general, protein fosfatasa 1. ¿No? Es el nombre en inglés que le pusieron. Esa es una fosfatasa. Y esta fosfatasa tiene que estar inactiva. ¿Ya? Si la PP1 está inactiva, entonces la glicógeno fosforilasa quinasa va a permanecer activa y va, por lo tanto, a fosforilar a la glicógeno fosforilasa activándola. Esta glicógeno fosforilasa activa va a degradar el glicógeno, porque eso es lo que queremos, para que la glucosa que se obtenga de ese proceso de degradación, entonces se exporte y aumentemos los niveles plasmáticos de glucosa. Eso significa que la reacción inversa a la fosforilación, es decir, la desfosforilación, en cual también hay liberación de glucofosfato, tiene que estar inhibida. Esa reacción de desfosforilación también es llevada a cabo por la PP1. Entonces, esta PP1 también tiene que estar inhibida. Entonces, si la PP1 está inhibida, fíjense, mantenemos activa la glicógeno fosforilasa quinasa, la cual me va a activar a la glicógeno fosforilasa, y teniendo activa la glicógeno fosforilasa, entonces se degrada el glicógeno, que eso es lo que queremos. Si ustedes se fijan, en esta condición metabólica, la glicógeno sintasa tiene que estar inactiva, o sea, va a estar inactiva. La reacción inversa, ¿ya? Aquí me falta pisar, ¿ya? La reacción inversa también es mediada por la desfosforilación de la glicógeno sintasa fosforilada, que está inactiva, hacia su forma activa. Y eso también es mediado por la PP1. Entonces, si la PP1 está inactiva, entonces, si ustedes se fijan, se va a mantener inactiva a la glicógeno sintasa. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo inactivamos la PP1? En esta condición metabólica de hipoglicemia, ¿para qué? Para mantener activa la glicógeno fosforilasa y mantener inactiva la glicógeno sintasa. Tenemos que inhibir la PP1. ¿Cómo se inhibe la PP1? Entonces ahora vamos a inhibir la PP1. Entonces vamos a ir anotando, vamos a ir anotando ahí otra ayuda de memoria. Entonces, en hipoglicemia, vamos a ir completando nuestro cuadrito, lo voy a arreglar de otra manera. En hipoglicemia, entonces, hay un aumento de la concentración de hay un aumento de glucagón. Este activa a proteína G. Proteína G, a través de su subunidad alfa, activa adenilatoxiclasa. Y la adenilatoxiclasa activa el aumento de la concentración de AMP cíclico. Este es un cuadrito resumen. Y el AMP cíclico trae como consecuencia la activación de la proteína quinasa A. Este es el efecto. ¿Ok? ¿Qué trae como consecuencia esta activación de proteína quinasa A? Activación de la glicógeno fosforilasa quinasa. Entonces, esta va a estar activa. La glicógeno fosforilasa quinasa activa va a activar a la glicógeno fosforilasa.
la cual se va a encontrar activa y por lo tanto se va a degradar el glicógeno. En esta condición de hipoglicemia se va a inactivar a la glicógeno sintasa a través de la activación de proteína quinasa A, y además se va a inactivar a la proteína fosfatasa 1, PP1. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro sistema un poquito más completo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es inhibir la PP1. ¿Cómo se inhibe la PP1? En esta condición de hipoglicemia, proteína quinasa A que se encuentra activa, ¿ya?, va a favorecer la fosforilación con gasto de ATP de una proteína que se llama la proteína fosfatasa inhibitoria 1. ¿Ya? ¿Cuál es la proteína fosfatasa inhibitoria 1? La proteína, tal cual como su nombre lo indica, la proteína fosfatasa inhibitoria es aquella proteína que va a inhibir a la PP1, por eso es PPI1. ¿Ya? Pero resulta ser que la proteína fosfatasa inhibitoria, cuando está libre, está inactiva, cuando está hidroxilada, se encuentra inactiva. Y resulta ser que como hay una activación de la proteína quinasa A en esta condición metabólica, se favorece la fosforilación de la proteína fosfatasa inhibitoria 1, transformándola en una proteína activa. Cuando se activa la PP1, ¿ya?, o más bien dicho, la PP1 en su forma activa, va a formar un complejo con la PP1. Entonces yo tengo mi PP1 que cuando está libre, en su forma libre, está activa. Pero resulta ser que cuando la proteína fosfatasa inhibitoria 1 está fosforilada y en su forma activa, forma un complejo con la PP1 para transformarla en PP1, PPI1, y todo el complejo se inactiva. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, es un mecanismo indirecto, ¿ya? No hay fosforilación de la PP1 por la proteína quinasa A, sino que la proteína quinasa A lo que hace es fosforilar una proteína que va a inhibir a la PP1. Y cuando la PP1 está libre, ¿ya?, entonces, cuando la PP1 está libre y además la PPI1 está fosforilada en su forma activa, forma un complejo y el complejo es el que se inactiva. ¿Ya? Entonces, la forma de la inhibición de la PP1 es a través de la formación de un complejo PP1, PPI1 en su forma fosforilada inhibitoria. ¿Ya? Entonces está inhibido. ¿Ya? Otra cosa, indicar que la PP1 no siempre está libre. ¿Ya? Entonces, resulta ser que en esta condición de hipoglicemia la PP1 está libre, y solo cuando la PP1 está libre puede ser complejada con la PPI inhibitoria fosforilada activa, ¿ya?, que fue previamente fosforilada por la proteína quinasa A. ¿Ya? Eso significa que la PP1 va a pasar de un estado unido, o de una condición unida, ¿ya?, activa, a una condición libre, inactiva. ¿Ya? Entonces, ya inhibimos la PP1, entonces ahora les muestro el mecanismo general. ¿Ya?
para solamente indicarle, y se lo voy a mostrar aquí en forma esquemática. Yo le dije que la PP1 libre es la única que se va a unir a esta proteína inhibitoria activa fosforilada para formar un complejo inactivo. Eso significa que esta PP1 va a estar unida, y cuando está unida está en su forma activa, pero cuando está libre está en su forma, perdón, va a estar en su forma inactiva porque va a ser inactivada por, bueno, dejémoslo, no, dejémoslo así, para que no haya confusión, ¿ya? La PP1 va a estar unida o la PP1 puede estar libre, y cuando la PP1 está libre, va a ser, puede ser inhibida por la proteína fosfatasa inhibitoria 1, ¿ya? Entonces, ¿qué determina que la PP1 unida pase a libre? La condición de hipoglicemia. ¿Ya? La condición de hipoglicemia. Entonces, la condición de hipoglicemia va a favorecer que la PP1 estando unida en un núcleo multienzimático sea liberada, y al ser liberada va a formar un complejo con esta proteína fosfatasa inhibitoria 1 que fue previamente activada por proteinquinasa A, formando un complejo inactivo, ¿ya? Entonces lo que yo les voy a mostrar es, en términos generales, qué pasa en una condición de hipoglicemia que va a determinar que la PP1 se libere, ¿ya? Entonces, resulta ser que en el hepatocito, que si bien es cierto, aquí yo les mostré las reacciones químicas que van a determinar el mecanismo regulatorio de la glicógeno fosforilasa quinasa, fosforilasa, glicógeno fosforilasa, la glicógeno sintasa y la PP1, ¿ya? Se las mostré como reacciones independientes. Franco, para que no haya confusión, la PP1 cuando está unida es activa, cuando está libre, por eso le borré las letras mejor, cuando está libre, es porque la misma condición de hipoglicemia, que se lo voy a mostrar ahora, la misma condición de hipoglicemia va a liberar a la PP1, y como va a estar activa la PPI1, va a formar complejo y se va a inactivar. La PP1, la fosfatasa 1, unida está activa, libre está inactiva, ¿ya? Pero ojo, es libre formando el complejo. Pero ¿cuándo va a estar libre la PP1? Solo en una condición de hipoglicemia. Y en una condición de hipoglicemia va a estar activa la proteína fosfatasa inhibitoria 1. Entonces, cuando se libere la PP1, forma el complejo y se inhibe, ¿ya? Esa es la... Entonces, quiero mostrarles lo siguiente. Es algo muy general, pero es el mecanismo real que ocurre en el hepatocito. Resulta ser que todas estas enzimas que yo les acabo de mostrar, ¿cuáles son todas? La glicógeno fosforilasa quinasa, la glicógeno fosforilasa, la glicógeno sintasa y la PP1, estas 4 enzimas, forman un núcleo multienzimático. Entonces tenemos acá la glicógeno, lo voy a anotar así, glicógeno fosforilasa quinasa, ¿ya? Aquí tenemos la glicógeno fosforilasa. Acá vamos a tener la PP1. Y acá voy a tener la glicógeno sintasa. Y además tenemos una proteína que se llama la proteína GM, ¿ya? La proteína GM viene de la... que es una proteína que en el fondo forma parte de este núcleo multienzimático que está, y el nombre proviene en este caso de glicógeno, ¿ya? Entonces, en una condición de hipoglicemia, ¿ya? Cuando se forma el complejo multienzimático, o cuando está formado este complejo multienzimático, la proteína GM está fosforilada, ¿ya? Y resulta ser que en esta condición de hipoglicemia, ya sabemos que, ahora voy a hacerlo muy general, sabemos que se activa proteína quinasa A, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace proteína quinasa A? Fosforila, ¿ya? Ya vimos todas las reacciones de fosforilación. Lo único que me faltó indicarles es que esta proteína quinasa A favorece una segunda fosforilación de la proteína GM. Entonces, cuando la proteína GM se vuelve a fosforilar, ¿ya?
se favorece una liberación. Entonces, voy a anotarlo de esta manera. Entonces, cuando la proteína quinasa A se encuentra activa, con gasto de ATP, ¿ya? Con gasto de ATP, ¿ya? ¿ya? Y cuando esta proteína quinasa A, en su forma activa, fosforila la proteína GM, se favorece la liberación de mi proteína GM, que va a estar doblemente fosforilada. Se libera al medio. Entonces, cuando se libera la proteína GM, ¿ya? La voy a borrar de mi esquema acá, ¿ya? Entonces, proteína quinasa A, lo primero que hace en este núcleo multienzimático es liberar la proteína GM, entonces ya no está la proteína GM en este núcleo, ¿ya? Y cuando la proteína GM se libera, también se libera la PP1, entonces aquí también se libera la PP1. Ahora la PP1 está libre. Y como la PP1 está libre de este núcleo multienzimático, entonces, ¿qué es lo que hace proteína quinasa A? Proteína quinasa A dijimos que fosforila a la glicógeno fosforilasa quinasa y por lo tanto la activa. La glicógeno fosforilasa quinasa activa fosforila a la glicógeno fosforilasa y también la activa. Entonces aquí tengo una fosforilación, aquí tengo otra fosforilación que es mediada por la quinasa, por esta glicógeno fosforilasa quinasa. Y la glicógeno sintasa, por fosforilación mediada por la proteína quinasa A, se fosforila y se inactiva. Como se liberó la PP1, ¿ya? Y por otro lado sabemos que la PPI1 hidroxilada estaba inactiva, ¿ya? Por la proteína quinasa A se activa la PPI1 en su forma fosforilada y por lo tanto, como se liberó la PP1, vamos a poner aquí PP1 libre, forma un complejo con la PPI y ahora tenemos PP1, PPI1 y está todo inactivo. ¿Ya? Entonces, ahí se me perdió la cámara. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, la condición de hipoglicemia es la que va a favorecer la liberación de la PP1 de este núcleo multienzimático. ¿Y cómo se favorece la liberación de la PP1 a partir de este núcleo enzimático? Fosforilando a la proteína GM, que es la que mantiene unida a toda esta enzima. Se libera la proteína GM y automáticamente se libera la PP1. Como ahora las enzimas quedaron libres para la acción de la proteína quinasa A, ¿qué es lo que hace la proteína quinasa A? Fosforila a la glicógeno fosforilasa quinasa, activándola, y esta fosforila a la glicógeno fosforilasa, activándola, y además la proteína quinasa A fosforila a la glicógeno sintasa y la inactiva. Y con esto ustedes están favoreciendo degradación de glicógeno e inhibiendo la síntesis de glicógeno. Y además mantienen ese sistema en esta condición, producto que la proteína quinasa A fosforila a la proteína fosfatasa inhibitoria 1, activándola, y como la PP1 está libre, entonces se forma el complejo y lo inactiva. ¿Ya? ¿Franco? ¿Sí? No sé si se ve bien en la... Súper, ¿ya? Y ese es el mecanismo, y no hay otro. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves que uno se tiene que acordar después? Hipoglicemia, glucagón, activación de la adenilato ciclasa por la proteína G y aumento de la concentración de AMP cíclico. Por lo tanto, la condición de hipoglicemia, que es extracelular, se transforma, y mediada por glucagón, se transforma en una señal intracelular como aumento de AMP cíclico. Y ese aumento de AMP cíclico es el que va a gatillar la activación de la proteína quinasa A y favorece todos los procesos de fosforilación que hemos visto. ¿Qué pasa, Paula? O sea, es que al principio lo había entendido y después cuando dijo como no era activa, como que me confundí. Y La entonces PP1, siempre piensen, la PP1 cuando está unida a este núcleo multienzimático está activa. Y cuando la PP1 está libre es porque hay una condición de hipoglicemia y obviamente activación de la proteína quinasa A. Y esa proteína quinasa A sí o sí va a fosforilar a la proteína fosfatasa inhibitoria,
que la va a activar, y como la PP1 se liberó del núcleo enzimático, va a estar inactiva, formando el complejo. ¿Ya? Entonces, siempre consideren, la PP1 cuando está activa es porque está formando parte de este núcleo multienzimático. En cambio, cuando está inactiva es porque está libre de solución, formando el complejo con la PP1, o la PPI1 inhibitoria, previamente fosforilada por la proteinquinasa A. Profe, entonces, como queríamos inhibir la PP1, tiene que unirse a su PP1 inhibitorio. No le escuché. Yo tengo todo el Ay, no volumen. sé. Ahí está. Perdón, ahí sí. Ahí sí. Ya que, entonces, como queríamos inhibir la PP1, se tiene que unir a esta PP1 inhibitoria. Se tiene que Eso unir. Sí. se tiene que unir sí o sí. Que Ah, se ya. tiene que unir. O sea, no es que se tenga que unir. Lo que pasa es que No, pero la PPI, o la fosfatasa inhibitoria, como está activa, porque fue fosforilada por la proteinquinasa A, está activa. Y como está activa, va a pillar por ahí una PP1 que anda libre, ¡pop!, forma el complejo y la inactiva. ya ¿Ya? sí, ahora me quedó claro que me había ¿Ya? enredado mucho, pero gracias, profe. No, pero eso le vamos a seguir dando vuelta, porque esta PP1 la vamos a seguir regulando de la misma manera en todos los otros sistemas. Así que, ¿ya? Pero, o sea, yo les muestro este mecanismo porque es el que aparece en el Leninger, ¿ya? Porque es fácil mostrar las reacciones. Ah, no, mire, una proteína quinasa A inhibe la PP1. Pero el punto es, ¿cómo se inhibe la PP1? Y claro, la diferencia está en, y la complejo está que la PP1 está formando parte de este núcleo multienzimático. Entonces, sí o sí, la PP1 cuando está unida al núcleo multienzimático está activa. En cambio, cuando se libera del núcleo multienzimático, siempre piensen que va a estar inactiva. ¿Por qué? Porque en esa condición metabólica siempre va a estar activa la proteína fosfatasa inhibitoria. Y al estar activa, cualquier PP1 libre que ande dando vuelta por ahí, la toma, forma el complejo y la inactiva. Ya, sáquenle rápido una foto porque lo voy a borrar. ¿Ya? Pero igual lo tienen en la clase, lo tienen en... Ojo, esto está en las diapos, está en el libro, está en todas partes, ¿ya? Entonces, a través de estos mecanismos, podemos regular, por lo tanto, estas 4 enzimas y así asegurarnos que estamos degradando el glicógeno, ¿ya? Déjenme ver que no me... entonces... ya. Si lo queremos analizar de un punto de vista de... ahora veámoslo. Alguien me hizo una pregunta por ahí que fue... A ver. Don Pedro, que dice, en el caso de hiperglicemia, ¿quedaría libre y sin formar el complejo? No, Pedro, cuando hay hiperglicemia, la PP1 no está libre, está siempre formando el complejo multienzimático. ¿Ya? Eso lo voy a mostrar ahora. Entonces, voy a borrar acá. ¿Qué pasa en una condición de hiperglicemia? Si lo queremos considerar, por ejemplo, ya, sin entrar obviamente en el detalle del mecanismo, sino que le voy a mostrar algunas cosas generales, ¿ya? En una condición de hiperglicemia, que es un aumento de la concentración plasmática de glucosa, la señal, ¿ya?, la señal que se activa extracelular es insulina. ¿Ya? Esta insulina también, a partir de un receptor de membrana en el hepatocito, hay una activación de una proteína, ¿ya?,
que es un sustrato del receptor de insulina. Es una proteína. ¿Ya? Esta proteína se llama el sustrato del receptor de insulina. Obviamente en el libro aparece en sus siglas en inglés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando insulina reconoce el receptor? Este sustrato del receptor de insulina sufre un proceso de fosforilación. ¿Ya? Este es el IRS1. Y este IRS1 se fosforila. El IRS1 son las siglas en inglés, para que no se... ¿ya? Si ustedes se lo aprenden como sustrato del receptor de insulina, es lo mismo. ¿Ya? Se favorece la activación de este sustrato del receptor de insulina a través de un proceso de fosforilación, y esa fosforilación es mediada por el mismo receptor de insulina. No les voy a mostrar el mecanismo porque no tiene ningún... para este curso no es necesario. Solamente que la señal mediada por insulina trae como consecuencia la activación de este sustrato del receptor de insulina a través de un proceso de fosforilación. ¿Qué es lo que hace este sustrato? A nivel de membrana, activa una proteína, ¿ya? Signo más, activa una proteína que es una quinasa, ¿ya? Es una fosfoinositol quinasa. Bueno, 3 quinasas aparecen en el libro, ¿ya? Pero eso es una quinasa. Voy a poner acá fosfoinositol quinasa. ¿Qué es lo que hace esta quinasa? Como cualquier otra quinasa, fosforila, ¿ya? Pero fosforila a un fosfoinositol. Y en la membrana está el fosfoinositol bifosfato, que es el PIP2, y este fosfoinositol bifosfato es fosforilado por esta quinasa, que fue previamente activada por este sustrato del receptor de insulina, en PIP3, fosfoinositol trifosfato. Y resulta ser que todo esto ocurre, por si acaso, a nivel de la membrana plasmática del hepatocito. El fosfoinositol trifosfato es nuestro segundo mensajero intracelular que se genera y se forma a nivel de la membrana plasmática del hepatocito. ¿Y qué ocurre con este segundo mensajero, PIP3? ¿Ya? Activa a una proteína quinasa. Y esa proteína quinasa, ¿ya? Activa una quinasa. Da lo mismo, o sea, yo no voy a pedir tanta especificación, pero a partir de varios pasos, primero se activa una quinasa, que es una proteína quinasa D, ¿ya? Que aparece aquí en la literatura. Vamos a ponerlo así mejor, ya, para que ustedes lo tengan. Activa a la PKD, o la PDK, perdón, proteína, ¿no? Que es una quinasa. Pero lo más importante, que esta activa a la famosa proteína quinasa B. Si ustedes se fijan, en una condición de hipoglicemia, activábamos a través de un mecanismo mediado por AMP cíclico a la proteína quinasa a través de una condición de hiperglicemia, activábamos un segundo mensajero, PIP3, el cual activa una proteína quinasa B. Y resulta ser que la proteína quinasa B, ¿ya? Tiene varias funciones, ¿ya? Pero es una quinasa, también fosforila. Entonces significa que ahí hay que tener cuidado. Hay fosforilasas que son dependientes de una condición de hipoglicemia, proteína quinasa A, y proteína quinasas que son dependientes de una condición de hiperglicemia, proteína quinasa B. ¿Ya? Entonces tenemos activación de la proteína quinasa B, ¿ya? Por un lado. ¿Qué es lo que hace la proteína quinasa B? Bueno, ¿ya? Entonces aquí tenemos activación de la proteína quinasa B. ¿Ya?
Así como la proteína quinasa A en una condición de hipoglicemia tiene múltiples funciones, pero todas de fosforilación, la proteína quinasa B también fosforila. Borré acá, no importa. Entonces, aumento de glucosa, activación de insulina y activación de IRS1, el cual activa a una quinasa. IRS1 activa PIP3 y el PIP3 en varios pasos o en 2 pasos activa proteína quinasa B, perdón, ¿no? Y proteína quinasa B tiene varias funciones. Dentro de las funciones que tiene proteína quinasa B, ¿no? Que también en algunos libros Lenin lo llaman como proteínas quinasas sensibles a insulina. ¿Ya? Esta es una proteína quinasa sensible a insulina porque está mediada por este mecanismo. Entonces, resulta ser que cuando se activa proteína quinasa B, la famosa proteína GM, ¿ya? La famosa proteína GM, cuando se fosforila con gastos de ATP por la proteína quinasa B, que se encuentra activa, es decir, esta proteína quinasa dependiente, o sea, sensible a insulina, ¿ya? Y forma la famosa GM fosforilada que dijimos del esquema anterior, que cuando la proteína GM está fosforilada, favorece la formación de este núcleo multienzimático. Entonces, nuestra proteína GM, lo voy a poner acá, nuestra proteína GM fosforilada en esta condición mediada por insulina, favorece la formación de este núcleo multienzimático donde tenemos nuestra glicógeno fosforilasa quinasa, tenemos nuestra PP1, tenemos nuestra glicógeno fosforilasa y tenemos nuestra glicógeno sintasa. Como la PP1 está activa una vez que está formando, ¿ya? Es secuestrada, ¿ya? Pero ¿cómo es secuestrada la PP1? Porque acuérdense que nosotros pasamos de una condición de hipoglicemia a hiperglicemia. Y en una condición de hipoglicemia, la PP1 está inhibida formando el complejo con la fosfatasa inhibitoria 1. Entonces, ¿qué tenemos por otro lado? Que nuestra PP1, que está formando el complejo con la PPI1 inhibitoria en su forma fosforilada, ¿ya? Esto está inactivo y la PP1 está formando ese complejo, entonces tiene que desfosforilarse la proteína fosfatasa inhibitoria, se desfosforila, y el proceso de desfosforilación es mediado por otra fosfatasa. Y aquí está la PP2B. Esa es una proteína fosfatasa, ¿ya? Esa es una proteína fosfatasa dependiente de una condición. Esta está activa en una condición de hiperglicemia. Entonces, en una condición de hiperglicemia no solamente se activa la proteína quinasa B, sino que también se encuentra activa una proteína fosfatasa, la proteína fosfatasa 2B, que desfosforila a la proteína fosfatasa inhibitoria 1. Entonces, ahora me queda que mi PPI1 en su forma hidroxilada está inactiva y por lo tanto se libera la PP1. Pero esta PP1, en esta condición de hiperglicemia, va a favorecer la formación del complejo multienzimático por activación de la proteína GM que se encuentra fosforilada previamente por la proteína quinasa B. Entonces, PP1 forma parte de este núcleo multienzimático y se encuentra activa. Entonces, como la PP1 está activa, desfosforila todo lo que pilla. Desfosforila a la glicógeno fosforilasa quinasa, entonces está en su forma hidroxilada. Y cuando está hidroxilada, está inactiva.
Y como la glicógeno fosforilasa quinasa está inactiva, no fosforila a la glicógeno fosforilasa. Y la PP1 también desfosforila la glicógeno fosforilasa, por lo tanto, en su forma desfosforilada, esta se encuentra inactiva. Y la PP1 desfosforila a la glicógeno sintasa, que estaba fosforilada en una condición de hipoglicemia, entonces la transforma ahora en activa. ¿Ya? Entonces, solamente para completar el esquema general, podríamos decir que en una condición de hipoglicemia, la glicógeno fosforilasa quinasa activa está fosforilada, la glicógeno fosforilasa también está fosforilada y activa, la glicógeno sintasa también está fosforilada pero inactiva, y la proteína fosfatasa 1, bueno, voy a poner acá fosforilada, pero no ella, sino que la PP, la fosfatasa inhibitoria, ¿ya? Inactiva. Entonces, si ustedes se fijan, ahora, cuando pasamos de la condición de hipoglicemia a hiperglicemia, y está formando el núcleo multienzimático con la PP1 activa, ¿qué es lo que hace la PP1 activa? Desfosforila la glicógeno fosforilasa quinasa y la inactiva. Desfosforila a la glicógeno sintasa y la de inactiva. Desfosforila a la glicógeno sintasa y ahora la activa. Desfosforila a la... perdón. Aquí hay activación de la PP1, pero también yo le dije que hay activación de la PP2. No la vayan a confundir. Pero son dos fosfatasas que se encuentran activas en esta condición metabólica. Entonces, y por otro lado, la activación de la fosfatasa PP2B me activa a la PP1. ¿Ya? Y la PP1 en el fondo es la que va a entrar y formar parte de este núcleo multienzimático. Ahí ustedes tienen el mecanismo completo de una condición de hipoglicemia y condición de hiperglicemia, y de cómo van a regular estas enzimas para favorecer la degradación o síntesis de glicógeno. ¿Ok? Déjenme... Ya. Imagino que tienen todas las dudas y todas las preguntas. Todas las dudas y todas las preguntas de esta parte de la materia las vamos a resolver el martes, ¿ya? Después de la prueba. Hoy día tienen ayudantía con Tamara y el lunes vamos a resolver todas las dudas para la prueba, en la hora de clase. ¿Ya?